Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy hablaremos en detalle de las obras de la carne sobre las que deberán tener dominio o control. Trataremos de los pensamientos, que es una función o capacidad del ser humano que deberá mantener bajo control. Primero, recordemos los pensamientos que tenía nuestro Señor. Les dije que todos sus pensamientos eran verdad, bondad, espíritu y amor. Siempre pensaba en el reino de Dios y en las almas. Asimismo, meditaba en el camino de la cruz, es decir, en su misión como Salvador de la humanidad. ¿Y usted, en qué piensa diariamente? ¿Alguna vez ha examinado sus propios pensamientos? ¿Por qué no toma un momento y medita en lo que ha pensado el día de ayer o incluso el día de hoy? Al observar los animales o insectos que viven guiados por sus instintos, sin ningún tipo de formación previa, se dará cuenta del poder de Dios creador tras la creación. Los murciélagos pueden volar, detectar y capturar insectos en la oscuridad. El salmón tiene la capacidad de volver a su lugar de nacimiento para reproducirse, orientado solo por su fino sentido del olfato. Las aves migran largas distancias volando miles de kilómetros y los pájaros carpinteros son capaces de picar los árboles más de 20 veces en cada segundo. De esta manera, cuando Dios creó los peces del mar, las aves del cielo, los insectos y todo tipo de animales, les dio a cada uno instintos para sobrevivir. No obstante, al ser humano, Dios, además de los instintos, le concedió un valor agregado especial, la capacidad de pensar. Ahora bien, es cierto que el ser humano no puede encontrar la ubicación exacta de algo en la oscuridad como los murciélagos, tampoco puede volar como las aves, ni puede nadar durante mucho tiempo como los peces. Sin embargo, Dios lo dotó con la capacidad para pensar. Así el hombre ha podido estudiar las características de las aves, de los peces y de los animales y desarrollar cierta tecnología similar a esas especies. A través de esto, Dios hizo que el hombre gobernara sobre toda criatura y viviera una vida de abundancia. Esta capacidad de pensar es parte de la función del alma que Dios nos ha dado. Para comprender mejor acerca de los pensamientos, veamos primero el concepto del alma. Todo ser humano tiene un cerebro. Dentro del cerebro existe una función denominada memoria. Todo el conocimiento y la información que obtiene durante su crecimiento se almacena o guarda en este dispositivo llamado memoria. Ahora bien, el pensamiento es la capacidad de recordar o volver a traer a la mente el conocimiento y la información que ha ingresado y almacenado durante su crecimiento. La función de la memoria en su cerebro, sus recuerdos, la codificación del conocimiento almacenado y el proceso de recuperar o recordar sucesos, eventos o información almacenada en el pasado, a todo ese ciclo en conjunto se le denomina alma. Como tenemos alma, podemos almacenar cierta información en el cerebro y recordarla. Si queremos comparar el funcionamiento del alma con el de una computadora, alma vendría a ser todo el proceso de almacenar datos en la computadora y de buscar y usar esos datos de acuerdo a la necesidad y requerimiento. Les voy a dar otro ejemplo. Supongamos que hay una hermosa flor en el florero y alguien me dice que el nombre de esa flor es cala o cartucho. Entonces, memorizo el nombre de la flor pensando que es una flor blanca, de tallo largo. Al hacer esto, almaceno o guardo esa información en mis células cerebrales y eso se convierte en conocimiento. Y cuando veo la misma flor la próxima vez, recuerdo ese nombre y digo, esa flor es cala. Cuando recuerdo el conocimiento almacenado de esta manera, se convierte en pensamiento. Aquí el conocimiento no solo incluye lo que aprende en la escuela o universidad, se refiere a toda la información que obtiene de sus padres, hermanos, amigos, libros y televisión. Todo eso eventualmente se convierte en conocimiento. El conocimiento también puede incluir los recuerdos de su infancia o las heridas y experiencias dolorosas que ha experimentado durante su crecimiento. Como ya expliqué anteriormente, si retrotrae los recuerdos o el conocimiento almacenado en su memoria, eso se llamará pensamiento. Todos los días tiene pensamientos. Eso significa que su parte almática está funcionando. No obstante, esta función del alma difiere según lo que ha guardado o grabado en su memoria y en la forma en la que lo ha hecho. Asimismo, si lo que ha guardado en su memoria ha sido influenciado por la verdad o no, el resultado será diferente. Primero,
Lo que guarda en la memoria representa lo que ha visto, escuchado y aprendido en su vida, y afecta el accionar de su parte almática, es decir, influye en sus reacciones emotivas, voluntad y sentimientos. Supongamos que un niño ha nacido en una familia cristiana, que siempre cantan alabanzas, leen la palabra de Dios, muestran bondad y amor. Sus padres ayudan a los que están en necesidad y además sirven voluntariamente en la iglesia y en el vecindario. Si este niño ve a un amigo pobre que está pasando por alguna necesidad, lo más probable es que piense en la forma de ayudarlo. Por el contrario, hay niños que han sido criados en un ambiente familiar negativo, en donde sus padres se pelean e insultan. En ese contexto, si alguien les hace daño o los perjudica o insulta, lo más factible es que reaccionen con odio. Es decir, dependiendo de lo que haya ingresado a su mente, esto es, a su memoria, sea bueno o malo, su forma de pensar y de reaccionar diferirá. Además, en función de lo que ha guardado en su memoria, eso determinará la reacción de su parte almática, esto es, de sus emociones y voluntad. En otras palabras, incluso si ve, escucha y aprende lo mismo, dependiendo del sentimiento que haya tenido al grabarlo o guardarlo, sus pensamientos serán diferentes. Digamos que un niño ve a algunas personas peleando. Al verlas, siente que es entretenido que alguien fuerte golpee a otro que es débil. Ahora bien, otro niño ve la misma escena. No obstante, piensa en el dolor que debe sentir el que es débil y recibe los golpes, y que sería bueno que ambos estuvieran en paz y no se pelearan. Si estos dos niños enfrentan la misma situación, el primer niño intentará de cualquier forma golpear o insultar al otro. Por el contrario, el otro niño tratará de evitar el conflicto de alguna manera, por lo que al reaccionar con bondad preferirá irse del lugar y no pelear. Tomemos otro caso. Un niño criado en una familia pobre creció en un ambiente de escasez permanente, por lo que comenzó a incubar odio en contra de sus padres. Además, debido a que guardaba odio y quejas en su corazón, toda esa frustración se manifestó ya de adulto en su vida. Sin embargo, en la misma circunstancia, otro niño de buen corazón hubiera pensado que sus padres habían trabajado muy duro para criarlo en esa difícil situación y que ahora le correspondía a él esforzarse estudiando mucho a fin de darles una mejor vida. ¿Qué diferencia entre ambos pensamientos, verdad? En ese momento desearía que cada uno examinara su pasado y viera si los recuerdos que ha guardado en su alma son buenos o malos. Compruebe si los recuerdos de aquellos a quienes odiaba o le eran antipáticos y las heridas en su alma por haber sido lastimado en el pasado han tenido un impacto negativo en su vida y en su actual personalidad y comportamiento. De esta manera, dependiendo de la información que haya guardado y de la sensación, emoción o sentimiento que haya tenido al hacerlo, sus pensamientos serán diferentes. Esto tendrá un impacto significativo en las características, personalidad y patrones de juicio y de valores de cada uno, y también en la formación del campo espiritual que representa su corazón. En una misma situación, aquellos que han ingresado y cultivado la verdad tendrán buenos pensamientos. Sin embargo, los otros que han ingresado maldad y falsedad tendrán malos pensamientos. De acuerdo a lo que tiene en su corazón, ya sea verdad o no, sea bondad o maldad, su parte almática accionará, es decir, sus pensamientos serán diferentes. Por cierto, cuando piensa algo siguiendo la maldad y falsedad que hay en su corazón, no debería simplemente creer que ha tenido un mal pensamiento. El problema es que ese pensamiento estará controlado por Satanás. Si lee la Biblia, hallará que Satanás es un ser espiritual y podrá ver que los malos pensamientos en la mente del ser humano son incentivados por Satanás. Satanás es un ser espiritual y controla las características de la oscuridad en el corazón del ser humano. De esa manera, es decir, a través de los pensamientos, Satanás controla al hombre por medio de sus pensamientos. Controla la mentira, el engaño, la iniquidad y la tendencia a pecar en el corazón del ser humano. A medida que Satanás estimule esos malos sentimientos en su corazón, esos sentimientos se convertirán en odio. Entonces discutirá y peleará.
Si alguien lo insulta, se sentirá herido y tendrá pensamientos carnales. Juzgará a quien lo insultó como malvado. En ese momento, Satanás es quien le pondrá esos malos pensamientos en su mente y agitará su sentimiento de enojo y molestia al controlar su alma. A través de esos pensamientos, lo negativo y la parte de maldad que hay en su corazón se agitarán. Entonces, sensaciones como el odio y los malos sentimientos, la ira, brotarán en su corazón y comenzará a odiar o a detestar a la otra persona. Por eso, Romanos capítulo 8, versículo del 6 al 7, nos recuerda lo siguiente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El pensamiento carnal sigue la mentira y la falsedad, que se oponen a la verdad de Dios, y por lo tanto es pecado. Debido a que la paga del pecado es muerte, los pensamientos carnales eventualmente darán a luz la muerte. Sin embargo, el pensamiento espiritual es la parte del alma que se origina en el corazón de verdad. En otras palabras, los pensamientos y el obrar del alma, de los que son veraces e íntegros, estarán controlados por la verdad en sus corazones, que es el espíritu. Por ejemplo, si ha cultivado bondad y amor en su corazón y alguien lo insulta injustamente, lo primero que se manifestará en su corazón será la parte que viene de la verdad. Lo que proviene de la verdad, como el amor, el perdón, la paz, llenarán su corazón y controlarán su alma. Así que ni siquiera odiará a quien lo ha insultado, sino que orará pensando en la forma en la que podrá tranquilizar su corazón. Entonces, el Espíritu Santo le mostrará la mejor manera de mantener la paz a través de sus palabras y acciones. Debido a que los pensamientos espirituales buscan la justicia, la verdad y la bondad, que son la voluntad de Dios, le darán verdadera vida, esperanza, gozo y felicidad. Dios se complacerá con los que tienen pensamientos buenos y espirituales, y los bendecirá no solo en el reino celestial, sino también en esta tierra. A continuación, voy a mencionar algunos personajes que aparecen en la Biblia, que fueron bendecidos por tener buenos pensamientos, y asimismo otros que colapsaron y tuvieron un trágico final debido a que siguieron sus pensamientos carnales y perversos. Espero que reflexione y vea qué clase de pensamientos tiene y se esfuerce por cultivar pensamientos buenos y espirituales. Entre aquellos que han cultivado esta clase de pensamientos buenos y espirituales, veremos los casos de Ruth y Esteban. Ruth era una mujer moabita. A pesar de ser gentil, se había casado con un varón israelita, que fue a vivir a tierra de Moab, debido a la severa hambruna que había azotado la tierra de Israel. No obstante, cuando murió su esposo, Ruth se quedó sola con su suegra Noemí y su cuñada Orfa. Después de oír que la escasez de alimentos había terminado en la tierra de Judá, Noemí decidió regresar a su pueblo y dijo a sus dos nueras que volvieran a casa de sus padres. Si bien Orfa, una de las nueras de Noemí, se negó al principio, finalmente regresó a su casa. Sin embargo, Ruth siguió a su suegra a la tierra de Judá, prometiéndole incluso servirla hasta la muerte. Si usted estuviera en la misma situación, ¿qué hubiera hecho? Primero, reflexionemos un poco sobre esta circunstancia. En esta situación en particular, Ruth sabía que de quedarse con su suegra tendría que vivir en la tierra de Judá, donde no tendría familiares ni amigos. Noemí, la suegra, ya era de edad avanzada, por lo que Ruth tendría que cuidarla todo el tiempo. Su vida no sería nada fácil, porque además no contaría con los recursos necesarios. Así que mejor le hubiese convenido regresar a su casa y vivir su vida, cuando Noemí se lo propuso. Este es un claro ejemplo de pensamiento carnal que busca y persigue su propio beneficio y conveniencia. Ruth, a pesar de ser una mujer gentil, tuvo buenos pensamientos, producto de un corazón lleno de bondad. Aunque la situación no le era nada beneficiosa, pensó solo lo bueno para Noemí. La bondad y el amor de Ruth se manifestaron a través de palabras conmovedoras y finalmente se mostraron en verdad y en hechos. Hermanos, reaccionar y obrar con bondad espiritual podrá parecer al principio algo desfavorable. Quizá deberá enfrentar alguna que otra dificultad por conceder y sacrificarse por los demás. No obstante, Dios es todopoderoso y no dejará que los de buen corazón continúen sufriendo. Bendecirá
a su manera y en su tiempo, a los que obren así, concediéndoles más de lo que pueden imaginar o pedir. Como resultado de obrar con bondad, Ruth no solo disfrutó de paz y de bendición en su vida, sino que Dios bendijo su nombre para estar en la genealogía del rey David y de nuestro Señor Jesucristo. Esteban tampoco tenía pensamientos negativos como celos, envidia y odio. Solo predicaba la palabra de verdad y el Evangelio. A pesar que los líderes judíos, al oír el mensaje de Esteban, se enfurecieron de tal forma que lo apedrearon hasta matarlo, Esteban más bien oró por ellos diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pudo orar de esa manera tan sincera porque no tenía nada de odio contra ellos. Este es el pensamiento espiritual que no tiene maldad en el corazón. Por el contrario, los que tienen pensamientos perversos traman y maquinan en su mente planes malvados. Examinemos los pensamientos de Jezabel y del rey Acab. Uno de los episodios que muestran esa maldad lo hallamos en el capítulo 21 de Primera de Reyes, en el que se apoderan de la viña de Nabot. Acab quería tener la viña de Nabot, que estaba cerca de su palacio. Sin embargo, Nabot dijo que no iba a vender la herencia de sus padres. Desesperado por tomar la viña, el rey regresó triste y enojado al palacio. Si el rey Acab hubiera recordado el mandamiento de Dios que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no se hubiera molestado ni habría intentado quedarse con la viña de Nabot. No obstante, su corazón se llenó de maldad y continuó codiciando esa propiedad. Luego, Jezabel hizo que 2 hombres perversos testificaran contra Nabot, y así hizo que lo mataran. A través de este malvado complot, finalmente Acab se quedó con la viña. Tanto Jezabel como el rey Acab accionaron de esa manera tan perversa debido a que tenían esos malos pensamientos. Satanás primero incentivó la codicia y el egoísmo en sus corazones, y luego los instigó a hacer un complot perverso. Al final mataron a Nabot. Por un momento pareció que se habían salido con la suya, quedándose con la viña de Nabot a través de ese pérfido plan. Sin embargo, poco tiempo después recibieron la paga de su maldad. Como leemos en la Biblia, Jezabel tuvo una muerte miserable. Incluso los perros devoraron su cadáver. Tal como dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, Dios lo sabe todo. Sabe los pensamientos, buenos o malos, carnales y espirituales que tiene en su corazón. Desde luego, lo que haya en su corazón, sea pensamientos buenos o malos, sea pensamientos espirituales o carnales, todo eso se expresará en hechos y acciones en su vida diaria. Por ejemplo, cuando alguien roba o mata, esos actos son resultado o producto de los malos pensamientos. Por cierto, uno puede pecar accidentalmente, es decir, no en forma deliberada ni premeditada. No obstante, incluso en esos casos, es debido a los malos sentimientos y al odio que guarda en su corazón. Ahora bien, cuando alguien hace una buena acción, eso también es producto de sus buenos pensamientos y de su buen corazón. Del mismo modo, muchas cosas se manifiestan en acción o hechos a través de los pensamientos, según tenga buenos o malos pensamientos. El resultado, es decir, la acción será diferente. Por eso, los animo a que llenen su mente y pensamientos solo con lo que es bueno y edificante. Ya hemos mencionado anteriormente el caso de Jezabel y de su forma de pensar perversa e intrigante. Sus malos pensamientos aumentaron de tal forma que con esa sabiduría diabólica y de un plan maquiavélico para apoderarse de una propiedad o heredad. La sabiduría es producto del alma. Depende de la forma en la que use el conocimiento que tiene en su cerebro. Si acciona de acuerdo a la parte de su alma que proviene de la verdad, o si lo hace por la parte que se origina en la mentira, tendrá una sabiduría buena o mala. Santiago capítulo 3, versículo 17 explica: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Tal cual menciona el pasaje, si cultiva un corazón lleno de la verdad, recibirá esta clase de buena sabiduría de lo alto. Espero que todos los que estén escuchando este mensaje reciban esta buena sabiduría de Dios y que, independientemente de las circunstancias, de ahora en adelante piensen siempre lo bueno de acuerdo a la verdad. Tal vez se pregunte, ¿cómo podrá desechar los pensamientos carnales y perniciosos? Primero, deberá discernir qué clase de pensamientos tiene de acuerdo a la verdad. Cuando enfrente una determinada situación, tome un momento para verificar lo que está pensando. Quiero que examine si tiene pensamientos de bondad y de verdad, o pensamientos de maldad y malintencionados. Probablemente algunos, antes de escuchar este mensaje, nunca se hayan preguntado qué clase de pensamientos tienen. Es posible que hayan creído que sus pensamientos no están relacionados con su corazón y su voluntad, porque simplemente surgen en forma natural. Probablemente jamás hayan tratado de controlar sus pensamientos porque han pensado que nada pueden hacer para despojarse de esos sentimientos, de odio o de ira que aún tienen en su corazón. Sin embargo, si no domina sus propios pensamientos de acuerdo a la verdad y con la ayuda del Espíritu Santo, Satanás controlará su mente y pensamientos y tendrá poder sobre su vida. Ahora, quiero que se examine a sí mismo y vea si sus pensamientos son buenos o malos y también si tiene sentimientos negativos como de odio y celos. Si encuentra algo malo en su corazón, deberá orar y tratar de transformarlo en amor, agradecimiento y gozo. A pesar que se esfuerce, quizá pueda fallar al accionar de acuerdo a la verdad. Quizá desee tener solo pensamientos buenos, veraces y bondadosos, y no tener pensamientos malos o negativos. No obstante, podrán continuar viniéndole a su mente en contra de su voluntad. ¿Qué deberá hacer en este caso? Deberá cultivar un corazón perfecto. Sobre esto hablaremos en el próximo mensaje. Como expliqué anteriormente, los pensamientos negativos y de maldad y los pensamientos carnales se originan en esa parte o área inicua de su corazón. Básicamente, para despojarse de esos pensamientos, deberá desechar la maldad de su corazón. A medida que su corazón se cultive en la verdad, todo pensamiento tóxico y pernicioso saldrá en forma natural. Entonces su corazón, lleno de verdad, tendrá dominio sobre sus pensamientos. Con esto concluyo. En la parte final de Filipenses capítulo 4, versículo 7, Dios nos dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Además, tal como señala Proverbios capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En otras palabras, si obedece la palabra de Dios y vive de acuerdo a la verdad, no solo tendrá pensamientos buenos, edificantes y espirituales, sino que además Dios lo bendecirá y lo promoverá en donde se encuentre, dándole sabiduría de lo alto. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos tengan pensamientos de verdad, bondad y rectitud. Y así no solo vivirán una vida plena de felicidad, alegría y salud, sino que también llegarán a ser una luz de esperanza en este mundo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia
hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia, a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga, enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, astigmatismo, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente, bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, y que en todo lo que hagan y digan, honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.